catedrático de Economía de la Universidad de Montevideo. Adelante, Nacho. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder participar en este seminario con tantas intervenciones interesantes. Lamentablemente con poco tiempo, por lo tanto voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible para poder ajustar. Nosotros miramos, en este caso, tomamos la línea que se viene discutiendo y ya mirando hacia el futuro. O sea, estamos convencidos, y la mayoría de nuestros colegas también, de que va a haber un foco de tensión en el mercado laboral en los próximos años. En Uruguay ya lo hay y es algo que no se va a solucionar rápidamente. La situación de contexto de números es muy contundente, ¿no? Estamos hablando de que se han perdido 100.000 puestos de trabajo desde el pico del 2014, hay 80.500 personas en seguro de desempleo, 142.000 personas subempleadas cuando se les pregunta si trabajan la cantidad de horas que desearían. Números contundentes como los 250.000 aplicantes para 15.000 puestos en los jornales solidarios. O sea, no hay duda, me parece, que hay un problema en el mercado de trabajo y que es un problema que llegó para quedarse, dada el fenómeno de expansión económica que estamos viviendo, de recuperación de la pandemia, y que viene de la mano de la aceleración de la incorporación de tecnología que ya se venía viendo previamente. Desde el punto de vista de lo que es una agenda de políticas públicas enfocada en el empleo, nosotros pensamos que es absolutamente necesario repensar la red de protección y de transferencias sociales que existe en el Uruguay, que es muy amplia, que es histórica, siempre se ha venido mejorando, pero ante el fenómeno que tenemos por delante, creo que exige una nueva revisión. Y este es el ámbito adecuado para hacerlo. Aquí contamos con la academia especializada en la materia, por lo tanto es una invitación, más que nada, mi intervención, a pensar si tenemos una red de protección social pensada para este mundo o es una que vino heredada con otros problemas y que la seguimos teniendo, pero que nos debemos un ejercicio de pensarlo. Y al respecto, nosotros hemos hecho una contribución junto con parte del equipo de sedes, que agradezco y que voy a compartir la pantalla ahora a RICEP, específicamente concentrándonos en lo que es la renta básica, y más que la renta básica, es una forma diferente de pensar los subsidios o las transferencias sociales. Entonces ahí, simplemente, perdón, me confundí. No sé, por alguna razón no estoy compartiendo mal. No importa, o sea, está colgado en la página de RICEP, es el documento titulado Renta Básica en Uruguay, con signos de interrogación, y en el cual nosotros planteamos una revisión de la literatura existente, que es amplia, que es multidisciplinaria, existen muchos documentos que se han hecho al respecto, y aquí la pregunta que hay que tener sobre la mesa es muy simple. O sea, filosóficamente se abre una primera discusión es la condicionalidad o no de las contrapartidas de los subsidios, porque una renta básica implica la no contrapartida y la libertad en el sentido amplio de la ejecución del subsidio por parte de cada una de las personas. Ahí viene toda una área de discusión que hay que atarlo a las consecuencias que hemos tenido, los resultados que hemos tenido asociados a los programas de transferencias condicionadas que han estado presentes en la mayor parte de los países del mundo en los últimos años, que han tenido algunos resultados positivos, otros resultados neutros y algunos resultados también negativos. No han sido abrumadoramente positivos los resultados que se esperaban, cuando en su momento generaron muchísima expectativa. A la luz de eso, nosotros pensamos que habría que poner sobre la mesa si la contrapartida realmente es necesaria o no, y si no se debería confiar más en lo que la persona, en este proceso de reinvención laboral que es necesario pensar en el mercado de trabajo, los puestos de trabajo que se van perdiendo, son puestos de trabajo que no se recuperan tal como son diferentes, y en el medio de personas que tienen que reeducarse, reprepararse, recapacitarse. Ahí hay una parte del subsidio. A nosotros nos gusta pensar en una revisión, por ejemplo, de los programas tradicionales de seguro de desempleo, que lo tenemos, que se están renovando,
y que podríamos pensarlo en el sentido de sacarle la contrapartida de retirarlo a la hora que se consiga un trabajo para evitar justamente la desmotivación a buscar un trabajo que sea parcial, que pueda compensar una parte, pero que se mantenga por un periodo a definir, 2 años, el subsidio sin contrapartida para que la persona pueda formarse al respecto. Hay experiencias internacionales, la de Finlandia era más concreta, donde se sustituyó una parte de las personas que estaban en seguro de desempleo, se dejó las otras en el seguro de desempleo tradicional como grupo de control y se dieron muy buenos resultados, no tanto en el empleo posterior al programa, que fue bueno, pero sí fue mucho mejor el resultado a nivel de perspectivas laborales futuras, o sea, cómo la gente se posiciona hacia el futuro. Y eso para mí es lo más importante, porque lo que deja como claro el futuro es que la gente va a cambiar mucho más de puestos de trabajo. Entonces, generar ese cambio de psicológico, de preparación para enfrentar ese mercado de trabajo desafiante es un resultado, desde mi punto de vista, muy positivo que se logró en Finlandia. El segundo desafío, y yo con esto voy redondeando porque no tenemos tiempo, esto daría para mucho más, es si esto se puede financiar. Cuando se habla de renta básica universal, obviamente es infinanciable, ¿no? O sea, la palabra universal en renta básica no es aplicable, no se ha aplicado en ningún lugar. Y después también existe el tema de si hay que generar nueva carga impositiva para poder financiarlo. Entonces, todos son temas para discutir, todos son temas para discutir. La realidad es que con los recursos actuales, lo único que se podría hacer es sustituir programas, y a priori mi posición es, tenemos solo con sustituir programas vigentes posibilidades de mejorar, cambiando la forma del diseño, a quienes les llega y las contrapartidas. Así que es una invitación, el documento está disponible y tratamos de hacer lo más exhaustivo posible en todo lo que se ha escrito al respecto en el país, los cálculos y las simulaciones. Hay consenso en de que obviamente con los recursos limitados no hay para hacer una renta básica extendida y que tiene que ser muy puntual y segmentada, pero el mensaje que quiero transmitir en este grupo tan selecto es que el Uruguay se debe generar el ámbito para repensar las políticas sociales post pandemia, porque el mercado de trabajo va a estar en tensión permanente y hay mucho que se puede hacer con los recursos ya disponibles. También la discusión habrá que darla, si hay que aumentar los recursos o no, pero ya con el recurso que estamos disponibles, estoy convencido que se puede hacer mucho más. Así que queda el documento a disposición en la web de RICEP y bueno, muchas gracias y traté de ser lo más breve posible con las restricciones temporales que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Sigamos todos corriendo porque todavía falta bastante. El turno de los comentarios a cargo de Fabio Bertramú de la Oficina Nacional del Trabajo de Naciones Unidas en Santiago de Chile. Adelante, Fabio. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas, y gracias por la invitación. Voy a tratar de ser muy breve, pero primero felicitarlos por este espacio y este intercambio, y realmente es un placer poder zambullirme un par de horas con ustedes para escucharlos. Y mis comentarios van a ser muy breves, entendiendo que, a ver, el foco y el título del seminario tiene que ver con las secuelas y las políticas. Entonces creo que hay un tema que como grupo multidisciplinario y con aportes de las distintas especialidades de ustedes queda muy claro que hay que terminar de evaluar y que han reflejado en varios de los documentos, es esta huella, esta cicatriz que va a dejar la pandemia, ¿no? Los economistas laborales siempre estudiamos ahí la cicatriz que deja el desempleo en las trayectorias laborales, ¿eh? Entonces, en este sentido, creo que ustedes pueden hacer una contribución multidisciplinaria sobre esa huella, esa cicatriz, entendiendo que hoy tenemos una huella sistémica, ¿no? Porque nos ha afectado a todos los trabajadores, a todas las empresas, a toda la actividad económica. Y en ese sentido hay un efecto sistémico para evaluar que me parece interesante que ustedes puedan aportar como grupo de investigación. Ese es el primer tema. El segundo tema para mencionar, y me gustó la introducción de Fernando y después Gustavo mencionaron esta idea de la resiliencia frente a la crisis, y creo que ahí hay también algo para explorar, porque
creo que habían distintas dimensiones o interpretaciones, si no me equivoco, ¿no? Al principio entiendo que Fernando habló más sistémicamente, también más en conjunto de las distintas variables que reflejan esa resiliencia. Creo que después Gustavo hizo más foco en el stock de ahorros, de capital que tenían las familias, los trabajadores o las personas para hacer frente a una crisis que se ha ido prolongando en el tiempo, que no es una crisis típica, cíclica de 2 o 3 meses o de un año. Y ahí quiero retomar con el tema de que la resiliencia, y ustedes han destacado, y nosotros desde la OIT, Naciones Unidas, ha destacado que Uruguay ha sido uno de los países que han enfrentado mejor la crisis sanitaria, la crisis económica y el impacto en el mercado de trabajo, ya conectando con los trabajos que comentaron Gonzalo, Verónica, más puntualmente con algunos números. Y esto tiene que ver con esa resiliencia que ustedes destacan, pero me parece que lo importante también es destacar ese funcionamiento que tiene la historia y la tradición de las instituciones laborales, las instituciones del trabajo en Uruguay. Entonces eso me parece que hay una oportunidad para poder revisitar ese rol que han tenido las instituciones, que por supuesto requieren adaptaciones, requieren cambios, requieren adecuarse a todos estos dilemas y desafíos que implica el futuro del trabajo, pero gran parte de la explicación tiene que ver de este comportamiento, este menor impacto que ha tenido en la destrucción de empleos, en las caídas de las tasas de participación, las tasas de actividad y la salida del mercado de trabajo tiene que ver con esas instituciones. Y sin mencionar a todas, obviamente hay una que particularmente ha sido de interés nuestro, que es el funcionamiento del seguro de paro, que en Uruguay tiene características muy particulares, que primero, en América Latina son pocos los países que tienen seguro de desempleo y además son pocos los que tienen una institucionalidad relativamente flexible para poder adaptarse rápidamente a los ciclos de corto y en este caso de más mediano plazo a través de las suspensiones, las reducciones de jornada que pueden implementar las empresas a nivel general o a nivel sectorial o incluso para algunas empresas en particular. Fíjense que esta institucionalidad no es muy común en América Latina y no sé cuánto en los países más desarrollados. Entonces creo que es ese funcionamiento mediado también por un buen mecanismo u otra institucionalidad muy arraigada en Uruguay, que son los espacios de diálogo social, creo que explica mucho ese stock de resiliencia, que es difícil de cuantificar en números, que quizás más cualitativamente tiene un valor para poder explicar esa explicación. Y finalmente, conectar también con el otro tema para mencionar respecto a las instituciones es los comentarios que hicieron sobre el teletrabajo, ¿no? Y la pregunta que creo que como investigadores es preguntarnos no solamente qué capacidad tuvimos para poder adaptar esta organización del trabajo con la modalidad de teletrabajo, sino también cuál es el futuro del teletrabajo, ¿eh? En el entendido que seguramente viene una suerte de modelo más híbrido, cómo eso se va a vincular con la productividad, ¿qué ha pasado con aquellos trabajadores que pudieron acceder al teletrabajo? Han salido con mayores habilidades digitales, con mayores habilidades blandas que tuvieron que desarrollar para poder tener ese desempeño en sus labores, en sus trabajos. ¿Qué impacto ha habido a nivel de las empresas, a nivel de productividad? Creo que ese es un espacio interesante que todavía falta por profundizar, rellenar, generar alguna metodología, alguna tipología de cómo se incorpora esa modalidad de organización del trabajo que tiene distintas dimensiones, ¿no? Desde la regulación, como todavía se está discutiendo en Uruguay, hasta la implementación. Y finalmente, terminar con el futuro, como mencionó Ignacio, la idea de conectar esto con la salida y la recuperación, o sea, cuál es el futuro de las instituciones laborales, en el sentido que hay un espacio para poder revisitar y reflexionar sobre diversas instituciones. Una de ellas tiene que ver con estas transiciones de la escuela a trabajo y la formación profesional. A mí noté que
en general creo que no mencionaron la palabra jóvenes o adolescentes en las distintas presentaciones. Yo recuerdo que antes de la pandemia, cuando tuve una reunión con el equipo de Naciones Unidas, uno de los temas era la discusión de la gran deserción escolar o de los jóvenes en Uruguay y la importancia de focalizar las políticas en eso. Entonces, los invito también a que pensemos, reflexionemos cómo vinculamos el tema del impacto también de la pandemia en los adolescentes, los jóvenes, que son los que creo que en el más corto plazo van a requerir un apoyo a partir de estas políticas, estas instituciones, para volver a retomar esa expectativa y esa senda de trayectoria laboral. Si no me equivoco, hubo las presentaciones que mencionó más el impacto que tenía en la niñez, pero me parece que tenemos que profundizar un poco ese impacto que ha habido en el segmento de los adolescentes y los jóvenes para poder afinar muy en el corto plazo el rol y las futuras políticas de protección de las instituciones laborales y de la política de protección social. Bueno, un poco corriendo para no consumir mucho tiempo y que quede espacio para el resto de las presentaciones. Te agradezco, Gustavo, y nuevamente un placer poder escucharlos y ser parte de este grupo.